cuando la iglesia entiende que Dios le dio autoridad, se puede parar delante del poder y decirle: hasta aquí llegaste, córrete a un costado. Hay autoridad de Dios. Iglesia, Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado poder para decirle a la maldición: fuera, para decirle al pecado: fuera, para decirle al diablo: fuera. Lo que se necesita es un pueblo que levante la mano. Vamos a compartir Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 10. ¿Lo compartimos? Dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y quiero recalcar esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La historia de este pasaje comienza en el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Lo puso en un huerto que tenía todo lo que ellos necesitaban, y lo tenía en abundancia. Tenía buena tierra, tenía árboles frutales, tenía alimento, tenía oro, estaba regado por todos lados. Es un huerto que representa la abundancia y la bendición de Dios. Y Dios plantó al hombre en un huerto, y el hombre en el huerto tuvo una tarea, que era labrar el huerto y cuidarlo. Tenía que desarrollar el huerto, hacerlo crecer, expandirlo, hacerlo producir, pero también tenía que cuidarlo, que nada que no sea de Dios entrara. Pero el hombre pecó. El hombre desobedeció a Dios. El hombre eligió hacer su propia voluntad a que hacer la voluntad de Dios. El hombre prefirió hacer lo que a él le agradaba antes que lo que Dios le proponía. Y en su incapacidad de entender esto, el hombre en el huerto abrió una puerta. En esa puerta dejó entrar al pecado. En esa puerta dejó entrar a Satanás, y en esa puerta dejó entrar la maldición. Esas tres cosas. Cuando el hombre pecó, yo digo que abrió una puerta al pecado, porque desobedecer a Dios fue el primero de los pecados. Atrás vinieron otros, a tal punto que en la familia de Adán y Eva hubo un homicidio, un asesinato. A tal punto de eso. Los pecados empezaron a venir uno tras otro. Digo que abrió la puerta al diablo, porque el diablo entró y tomó la autoridad. Él tomó el poder. Cuando tienta a Jesús, le dice: mira, todos estos reinos me han sido dados. El hombre perdió la autoridad sobre la tierra. Por eso la Biblia dice que el príncipe de este siglo es el diablo, porque él tuvo autoridad. A él le abrió la puerta, y el diablo empezó a hacer su obra. Y ya no solamente tentó a Eva para un pecado, empezó a sembrar maldad, temor, angustia en los corazones de las personas. Esas cosas no existían antes del pecado. La maldad, el temor, la angustia, surgieron todas a partir de ahí. Y digo que abrió la puerta a la maldición, porque no solo perdió el huerto, sino que trajo la maldición sobre la tierra. La tierra produciría cardos y espinos. El dolor entraría en la humanidad. Abrió la puerta a la escasez, a la miseria, perdió la abundancia. Abrió la puerta al dolor, al sufrimiento. Abrió la puerta a la maldición, a la enfermedad. El hombre no fue creado para morir, pero sin embargo
la parte de la maldición eres polvo eres y al polvo volverás. Entonces abrió la puerta y nosotros podríamos decir, mirá qué desastre que hizo Adán, mirá qué desastre que hizo Eva, mirá lo que hicieron. Pero la realidad es que ese mismo desastre hacemos nosotros, igual que ellos. Cuando nosotros pecamos, le abrimos la puerta al pecado. Le abrimos la puerta al pecado porque es como un refrán del mundo, que ningún vicio termina donde empieza. Usted empieza con un pecado y se suma a otro. A los que antes mentían podrán saber cómo es esto. Una mentira te lleva a la otra y te obliga a la otra y te obliga a la otra. Y tenés que cubrir con una mentira la que dijiste primero, como da un ejemplo. Porque el pecado corrompe. Y nunca, jamás el pecado se estaciona donde empezó. Tiene la intención de entrar, de reinar, de corrompir, de avanzar. También le abrimos la puerta a la maldición, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo no puedo sembrar maldad o sembrar cosas malas y pretender cosechar cosas buenas. Tarde o temprano mi pecado me alcanza, tarde o temprano. Yo puedo escapar por un tiempo, Dios puede tener misericordia, pero en algún momento mi pecado me va a alcanzar. Entonces le abro la puerta a la maldición. El pecado trae dolor, aflicción, ruina, necesidad, enfermedad. Quizás pueda explayarme un poquito hoy cuando hablamos de que le abrimos la puerta al pecado y a la maldición. Pero también le abrimos la puerta a Satanás. Porque de alguna manera le estoy dando autoridad sobre mi vida cuando yo peco. Abre una puerta al enemigo, le doy el derecho de venir en contra mío. Y estas tres cosas son los males más grandes que la humanidad tiene. El pecado es uno de los males más grandes, y no el mayor. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué es tanto así? ¿Qué quiere hablar? Nosotros tenemos que cambiar la imagen del pecado. Diga conmigo, cambiar la imagen. Nosotros cuando vemos la palabra pecado, ¿qué significa pecado? Hay muchas cosas en la Biblia que definen lo que es el pecado. Hay palabras que lo definen, se usan diferentes palabras para definir el pecado. Una de esas palabras es corrupción, es corrupción, es rebeldía, es cruzar la ley de Dios. Tiene que ver con eso. Palabras que hablan de eso, de corrupción, de rebeldía, no me acuerdo las diferentes palabras. Transgresión, acá tengo, desobediencia. Pero hay una que es la que más me interesa a mí y que es la más usada para traducir la palabra pecado. Y es errar al blanco. Esa es la que más me interesa. Porque pecar es errar al blanco. Es intentar conseguir algo que deseo, que quiero, que necesito de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Es como aquel que quiere prosperar, pero para prosperar va a robar. Quiere alcanzar algo que necesita o que desea, pero lo hace de una manera equivocada. Y eso es el pecado. El pecado no es un capricho de Dios de quitarnos las cosas que nos gustan o que parecen placenteras. No, mentira. El pecado es la ley de Dios diciendo, no, esto no te conviene. Esto a la corta o a la larga te va a traer malas consecuencias. Esto te va a hacer daño. Es como cuando usted educa a su hijo y le dice, no hagas esto. No lo hagas porque te va a traer inconvenientes. No lo hagas porque te van a venir consecuencias. Eso es el pecado. Es la advertencia de Dios a no hacer cosas que mañana nos traigan dolor, sufrimiento, angustia, maldición, o sean una puerta abierta para el diablo. Y yo debo entender esto, que el pecado jamás, le dije, termina donde empieza, porque corrompe. Y no solamente corrompe, va corrompiendo áreas de mi vida. El pecado enferma, mi amigo. El pecado mata. La paga del pecado es muerte. Y no estoy hablando de separación de Dios solamente, ni de condenación eterna. Por cuántos pecados, por cuántas cosas se han roto relaciones, han muerto sueños, han muerto propósitos, se han destruido familias por causa del pecado. ¿Por qué? Porque produce muerte.
Yo tengo que entender eso. Cuando yo miro el pecado de esa manera, mi concepto cambia. Ya no se trata de que no me dejan pecar o no puedo hacer esto. Se trata de que no me conviene. Se trata de que no me beneficia. Se trata de que es un camino equivocado. Y cuando yo lo miro de esas cosas, las cosas empiezan a cambiar. Porque el pecado te hace vivir en derrota. Quiero que me escuches. El pecado te hace vivir en derrota, te va a traer dolor, te va a traer muerte, como te dije recién, a muchas cosas, te va a llevar a condiciones de muerte, y no solo espiritual. Y no vas a, ¿sabes qué? Josué, la única batalla que perdió fue con Jai, cuando estaba en la conquista. Y cuando fue a consultar a Dios, le dijo: hay pecado, hay anatema en el campamento, y si hay pecado no podrás hacer frente a tus enemigos. Entonces yo tengo que entender lo que causa el pecado. Y abre la puerta a Satanás. Satanás tiene autoridad sobre este siglo. Satanás tiene autoridad bajo las personas. La persona que está sin Cristo está expuesta al poder del diablo. Pastor, ¿cómo dice al poder del diablo? Sí, al poder del diablo. Porque el diablo tiene poder, tenemos que saberlo. Porque la Biblia nos enseña que Jesús nos dio poder, sobre todo poder del enemigo. O sea que lo tiene. El primer milagro que encontramos en la Biblia no fue una sanidad, fue una serpiente hablando. Y no lo hizo Dios, lo hizo el diablo. Tiene poder. Y tiene un poder que nosotros no podemos vencer. Él tiene poder sobre este mundo. El mundo entero está bajo el poder del maligno, dice la Biblia. Las consecuencias de este mundo. Mire un poco, analice, mire las muertes, el hambre, mire todo lo que pasa en el mundo. La gente que hace, el diablo que se echemos la culpa a Dios. No, no es de Dios la culpa. Y no solamente el diablo tiene poder y el pecado le abre la puerta para que él actúe en nuestra vida, sino que trae la maldición sobre nosotros. Y la maldición del pecado es ruina, es enfermedad y es muerte. Esas tres cosas van a venir. La maldición de la ley. Dios les dijo: no hagas esto, no te conviene, porque si haces estas cosas que no te convienen, van a venir sobre tu vida ruina, van a venir muerte y va a venir necesidad, enfermedad. Eso va a venir. Eso es lo que sucedió con el pecado. Vino la enfermedad, vino la ruina, vino la muerte. Esas cosas sucedieron y esas cosas suceden hoy. Por pecado. Usted mire donde hay ruina, donde hay hambre, donde hay desolación. Hay pecado detrás de eso. Aunque no sea de la persona, sea de otros, porque el pecado afecta a otros. Y la maldición es así. Y muchas veces las maldiciones se instalan en nuestras vidas, en nuestras familias. Y están allí obrando con poder. ¿Por qué? Porque un día alguien les abrió una puerta. Y esa es la maldición. Yo no tengo poder sobre la maldición. Ustedes no tienen poder sobre la maldición. ¿Y sabe por qué nosotros llegamos a la iglesia? Por maldiciones. Porque yo santo de chiquito, pero mi madre con los familiares, ellos iban a los curanderos. Yo no. ¿Y por qué iban a los curanderos? Porque identificaban en su ignorancia de las escrituras, identificaban que había un poder contra el cual no podían hacer nada. Pero lo triste es que cuando vamos al curandero, el diablo te saca un diablo, pero te mete otro más grande. Y estás bajo más maldición, bajo más influencia de él y bajo más pecado. Pero el ser humano sabe que hay cosas que no las puede cambiar. Yo en estos días le iba a hablar, el único que puede darte paz verdadera es Cristo. Las finanzas no te dan paz. Las personas no te dan paz. Cumplir tus propios deseos no te va a traer paz. La única paz verdadera está en Cristo, no hay otra.
todas las demás cosas se van a terminar. Y yo quiero decirte que el hombre delante de esas cosas está vencido. Quiero que entiendas, está vencido. Nosotros no podemos dejar el pecado, nosotros no podemos romper la maldición y nosotros no tenemos poder sobre el poder del diablo. No lo tenemos. Por eso Cristo vino a la tierra. Porque cuando Él vino a la tierra, y quiero decirte algo antes, no me quiero olvidar de la obra del diablo. Las cosas que Él hace, una de las cosas es genera problema, aflicción, angustia, combate contra tu vida y los planes de Dios. Cuando los discípulos iban a la otra orilla, se levantó una tormenta. ¿Quién la levantó? El diablo. Porque Jesús reprendió la tormenta. No oró para que calmara. La reprendió como reprendía a los demonios. Hay tormentas en tu vida que las levanta el diablo. El diablo atormenta a los creyentes. ¿Cómo? Con pensamientos, con angustia, con aflicción. Él hace eso. Él es un tormento para nosotros. Y nos tienta para que caigamos en pecado. Nos tienta para que nos salgamos de la voluntad de Dios, como hizo con Adán y Eva. Esa es su obra. Y yo les digo algo, nosotros no podemos con esas cosas. Nosotros no podemos. ¿Quién puede resistir la tentación por sí solo? Nadie. ¿Viste? Es como el adicto que dice, no, yo lo dejo cuando quiero. Bueno, déjalo ahora, no lo deja nunca. Porque no puede. Porque solo no puede. Solo no podemos contra la maldición. Solo no podemos contra el diablo. Por eso yo les decía a ustedes, Cristo vino a esta tierra. Hay una palabra que me encanta y es la palabra que Él vino a nosotros. A ver, yo quiero buscarlo aquí rápido, pero Él vino a ocupar nuestro lugar. Por eso Él tomó la forma humana. Por eso Dios toma una forma humana, porque se convierte en nuestro representante. Por eso es Dios que se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre. Y como hombre, Él nos representa a todos. Él actuó en representación de la humanidad. Como hombre, Él tomó nuestra naturaleza para poder redimirla, para poder rescatarla, porque no era justo que Dios la rescatara por sí mismo. Tenía que rescatarla a alguien de la propia naturaleza. Y Él asume nuestra naturaleza y muere en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos enseña que en la cruz del Calvario Jesús nos da victoria sobre el pecado. Romanos dice que nuestro cuerpo de pecado fue crucificado en la cruz del Calvario con Él, para que nosotros no podamos servir más al pecado. Yo hoy puedo decir, Cristo murió ahí siendo inocente para que mi pecado sea perdonado. Por eso leímos en Isaías que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios lo cargó en Él. En Él cargó el pecado. Él pagó el precio de mi pecado, lo que yo tenía que pagar. En lugar de la cruz, esto no es mera palabra. Ahí tendríamos que haber estado nosotros. Ese era nuestro castigo. Él venció al diablo. La Biblia dice que Jesús mismo dijo, yo vine a deshacer las obras del diablo. Yo vine a deshacerlas. ¿Y cuándo Él deshace las obras del diablo? En la cruz. Porque la Biblia dice que en la cruz los exhibió a los principados y a las potestades públicamente y los derrotó en la cruz del Calvario. Esa palabra derrotar es vencer. Es cuando a un ejército usted le da un golpe certero y los soldados empiezan a desparramar y a correr y a huir porque saben que están perdidos. En la cruz Él da el golpe certero al diablo. Por eso Colosenses dice que nos ha quitado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él cambió la realidad, te sacó debajo del poder del diablo y te puso debajo de la bendición de Dios. En la cruz Él vence la maldición.
porque la tierra produciría cardos y espinas, y él lleva una corona de espinas, porque el dolor era parte de la maldición, y él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, porque parte de la maldición es la muerte, y él murió, porque parte de la maldición es la enfermedad, y él sufrió los latigazos y por sus llagas fuimos sanados, y parte de la maldición es la ruina económica, y él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en él. Ahí quebró la maldición, ahí rompió el poder de la maldición en la cruz del Calvario. Lo que yo no podía vencer, lo que yo no podía cambiar, él vino, tomó la forma humana para que nosotros lo podamos vencer, y hoy podemos vencer el pecado, hoy podemos vencer al diablo, hoy podemos romper la maldición, porque él pagó el precio. Eso es el evangelio, eso es Jesucristo. Él pagó el precio, él pagó el precio, él lo pagó el precio de tu bendición. Por eso la ruina no tiene lugar en nosotros. Por eso yo desde aquí, desde el púlpito, le podemos decir: no importa lo que pase afuera, porque afuera se está bajo el poder del maligno. Aquí caminamos en otro reino. Y como si fuera poco, Adán, que perdió un huerto grande, y Jesús, que nos trajo un huerto, un reino. Perdió un huerto y nos dio un reino. Por eso, cuando Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, no habla solo del mundo, Él habla de tu vida. Él es Rey de los Reyes y es Señor de los señores. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados por Él, y espiritualmente y en Dios somos reyes y sacerdotes para gobernar. Eso lo hizo en la cruz. Ahora usted me dirá: pastor, ¿y cómo me apropio de eso? Mañana quizás hable del devocional algo de esto. Pero hay dos cosas: orar y procurar. Escuche estas dos palabras: orar y procurar. Mañana les doy el pasaje en el devocional. Orar y procurar. La oración no solamente es para hablar con Dios. La oración me conecta con Dios, pero me conecta con la bendición de Dios. Por eso la Biblia dice: pedid y se os dará. Hablando de la oración: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque la oración no solo te conecta con Dios, te conecta con la bendición de Dios. Por eso Jesús puede ir al Getsemaní y orar, y en medio de su angustia ser fortalecido. Por eso puede pararse delante de una tormenta que el diablo la levantó y decir: calla, y enmudece. Por eso Él puede bendecir los alimentos y se pueden multiplicar, porque la oración no solo lo ponía en contacto con Dios, lo ponía en contacto con la bendición de Dios. Por eso es tonto cuando nosotros no oramos, porque no nos ponemos en contacto con lo que Dios tiene. Si yo entiendo esto, la oración es lo primero en mi vida. ¿Yo cómo voy a salir a la calle sin estar en contacto con la bendición? Pero sin embargo salgo en la calle porque tengo cosas importantes que hacer y salgo sin orar. Salgo desconectado de la bendición. Aunque sean 2 minutos, encomendar tu día, pedirle. ¿Cómo no voy a tomarme un tiempo en el día para conectarme con Él y con la bendición? Es la oración la que te conecta. Las cosas ya están hechas. Yo no voy a recibir autoridad, ya la recibí. Yo no voy a recibir victoria sobre el pecado, ya está. Yo no voy a recibir victoria sobre la maldición, ya fue hecho. Lo que me conecta es la oración con esas cosas. Y lo segundo que me conecta es procurar. Y procurar significa esforzarme para alcanzar algo deseado. Entonces, si yo quiero algo, lo busco. Hace un tiempo atrás contamos el testimonio de un nene que nació con hernias.
y había que operarlos y las hernias no se cerraban. Y se programó la operación un año, al primer año lo iban a operar por el riesgo y todo eso. Y la mamá y el papá pasaban todas las reuniones aquí delante a orar por la hernia durante un año. Y lo fueron a operar. Y cuando lo fueron a operar, le hicieron la última ecografía antes de operarlo, ya internado en el sanatorio, y las hernias no estaban. Y Dios lo sanó. Y el médico lo mandó a la casa y le dijo: es increíble, pero está totalmente sano. Porque cuando yo procuro, cuando yo busco la bendición, Dios es galardonador de los que le buscan. Procurar es ir, es marchar, es golpear, es buscar aquello que yo quiero. Una persona que busca, que ora, que procura la bendición, es una persona que vence el pecado, es una persona que vence al diablo, es una persona que rompe la maldición. ¿Cuál es la clave? Orar y procurar. Orar y procurar. Decirle que está a tu lado: orar y procurar. Y como para mí no es molesto y para ustedes provechoso, mañana les voy a hablar de orar y procurar. Mañana también. Ahora, hay algo más que la iglesia tiene que entender. Que Dios dijo que a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? A los que le recibieron. Los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron. Por eso Jesús le dijo: a vosotros se les quita el reino y se les da a otro. A los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe que esa palabra hijo es una palabra muy especial? Aparece solamente esa vez en las Escrituras, nada más. Porque esa palabra hijo tiene dos significados. Uno es un significado de hijitos míos, amados míos. Es como el hijo amado, son mis hijitos. Es como Dios dijera: ustedes fueron hechos hijitos míos, amados míos, queridos míos. Pero tiene otro significado. Esa palabra hijo significa el que tiene todo el derecho, todos los derechos y los privilegios del hijo. Nosotros no somos hijos legítimos, por decirlo de alguna manera, o hijos, somos engendrados por Dios. No nacimos de Dios, no nacimos de Él, pero somos engendrados espiritualmente. Y eso nos da el derecho legal de la herencia. Eso nos hace a nosotros acreedores de todos los beneficios. Ahí nos puso Dios. Por eso un gran predicador decía que cuando Jesús en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, Él se estaba corriendo del lugar de hijo para que ese lugar lo ocupemos nosotros. Y hoy nosotros podemos decir: somos hijos de Dios. Somos su hijo amado, que tiene todos los derechos y privilegios de un hijo. Pero hay una palabra que me impactó más, y es la palabra potestad. Yo les he dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad significa poder, poder de actuar, autoridad. Escuche esto: autoridad legítima, libertad de acción, derecho. Dios está diciendo: yo les he dado el poder, yo les di la autoridad legítima, yo les di el derecho de actuar. Eso significa autoridad. Y yo les dije a ustedes que el diablo tiene poder, que el pecado tiene poder, que la maldición tiene poder, y tiene más poder que nosotros. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, Dios nos dio no solo poder, porque nos da poder a través del Espíritu, sino nos dio autoridad. Les di el derecho legítimo. ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Un camión, por ejemplo, un camión tiene poder. Si usted ve venir un camión por la ruta y cruza un auto, lo despedaza. Si choca contra otro camión, una catástrofe. Si usted se quiere parar delante del camión, el camión lo va a llevar hasta donde vaya. Se lo va a llevar, porque usted y yo no tenemos poder delante de semejante poder. Como nosotros no teníamos poder sobre el diablo, ni sobre el pecado, ni sobre la maldición. No hay poder en nosotros. Ahora, si un camión viene por la ruta y un uniformado, un hombre bajo autoridad,
un policía pone su mano, el camión tiene que parar. Si le hace seña de ir al costado, se tiene que ir al costado. No porque el hombre tiene poder, el hombre tiene autoridad, porque el hombre está representando a una autoridad mayor. Cuando la iglesia entiende que Dios le dio autoridad, se puede parar delante del poder y decirle: hasta aquí llegaste, córrete a un costado. Hay autoridad de Dios. Iglesia, Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado poder para decirle a la maldición: fuera, para decirle al pecado: fuera, para decirle al diablo: fuera. Lo que se necesita es un pueblo que levante la mano. Vamos a abrazar esa autoridad. Ven a este altar, ven